Buenos días, apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial por este maravilloso don de la vida. No es por un poder inherente a lo que día tras día, mes tras mes, año tras año, produce el planeta Tierra, sus frutos. Los planetas, los astros que siguen su derrotero alrededor del Sol. La mano de Dios guía a los planetas y los mantiene en posición de una marcha ordenada a través de los cielos. Todo lo bueno que tenemos, cada rayo de sol, la lluvia, cada bocado de alimento, cada momento de la vida, es un regalo del amor maravilloso de nuestro Creador y nuestro Redentor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que en esta semana me acompañes a compartir la historia de dos mujeres. La Biblia relata los pasajes de mujeres extraordinarias que nos dan lecciones importantes de vida para hoy también. Y en esta semana vamos a estar tratando la historia de Ruth y de Esther. Vamos a iniciar con la historia de Ruth. ¿De qué manera? La historia de Ruth tipifica la iglesia de Dios y qué lecciones podemos nosotros aprender de ella como iglesia de Dios de los últimos tiempos, de los últimos días. Así que por favor, leamos allí en el libro de Ruth. Bueno, este libro tiene 4 capítulos, así que en un momento lo puede leer completamente. Sería de gran bendición. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y su marido. ¿Cómo entonces quedó esta mujer? Dice la Sagrada Escritura, desamparada. Wow, en estos tiempos, cuando una mujer no tenía a su esposo, quedaba viuda, y aparte de eso, en su familia no tenía hijos varones, de verdad que quedaba en la calle, ¿verdad? Así que notamos también que cuando llegan a esa otra ciudad, que no era el pueblo de Dios, es más, los moabitas eran una tribu que había surgido de una relación de las que la Biblia señala en realidad como ilegítimas e inmorales. Así que los moabitas de alguna manera habían sido enemigos del pueblo de Dios, de Israel. Y por supuesto, los israelitas no estaba dentro de sus reglamentos de parte de Dios que se casaran con mujeres que no eran del pueblo de Dios, ¿verdad? Así que hubo una gran hambruna, dice. Entonces los tiempos eran convulsionados, podríamos decir, en los tiempos de los jueces. Todavía las tribus de Israel estaban allí, ¿verdad? Algunas asentadas en unos lugares, pero cuando dejaban a Dios, renegaban de Él, se rebelaban contra Él, Dios permitía que las otras naciones lo dominaran, ¿verdad? Para que de alguna manera volvieran en sí. Esto también nos dice a nosotros algo importante, ¿verdad? Aunque la humanidad está cosechando las consecuencias de rebelarse contra Dios, Dios está siempre presente, porque en el transcurso de esta historia nosotros podemos leer
que allí donde estaba esta mujer ya desamparada totalmente. Es más, le dice a sus suegras, váyanse, retírense para sus casas, para su familia, porque yo ya no tengo hijos que le pueda dar como esposo. Pero una de ellas, llamada Ruth, decide no dejar a su nuera. Y no simplemente decide no dejarla, sino que inclusive le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras, allí también yo voy a morir. Así que se va con su suegra. Y cuando llegan allá, a Jerusalén de nuevo, hay una situación, las dos son mujeres, no hay un hombre ahí que las respalde. Sus propiedades inclusive, pues, ¿qué hacer? No había manera de alguien que las representara, así era en esos tiempos. Entonces ahí leemos en Ruth, desde el versículo 1 al 5, podemos ver nosotros cuáles eran las penurias que cayeron sobre Noemí y Ruth. ¿Qué causó estas penurias? Bueno, las penurias, nosotros leímos ahí, que se murió el esposo, ¿verdad? Muerte. Había hambre. Había allí desamparo. ¿Cómo refleja esto? Esta historia, la situación a la que se enfrenta la humanidad hoy mismo, o quizás la situación en la que tú estás pasando. Es paradójico el enunciado del capítulo 1 del libro de Ruth. Hubo una hambruna que afectó a Belén, una ciudad cuyo nombre significa casa de pan. Imagínate. Belén significa casa de pan o de alimento, pero allí no había alimento ya en ese momento. Había hambre. La abundancia caracterizaba a Edén, donde Dios dejó a la primera pareja que comiera de todo lo que daban los árboles de su fruto. Génesis 2:16. La humanidad comenzó una existencia en medio de la abundancia, bajo el cuidado de un creador generoso. Pero su papel de administradores de la creación se convirtió luego en la esclavitud del pecado. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, dijo Dios a Adán. Al igual que Noemí, nosotros hemos sido desposeídos de la herencia que el Eterno originalmente dispuso que tuviéramos. Y nuestra vida se ha convertido muchas veces en una penuria. El Edén fue un regalo condicional. Los humanos eran libres, incluso de rebelarse, como lo es ahora también. Jesús murió por todos nosotros, nos amó tanto, pero te da el derecho también de rechazarlo. Mira cómo es Dios de respetuoso con el libre albedrío que nos ha dado. ¡Wow! Pero eso significaría que tendrían que asumir la responsabilidad de su propio bienestar. Bueno, muchas veces nosotros, ¿verdad? Decimos, no, a mí nadie me manda, yo hago lo que quiera. Y de alguna manera, ¿verdad? Cuando en una casa uno tiene a sus hijos y los hijos son desobedientes y quieren hacer lo que quieran, fíjate qué raro está esto, porque no es tu caso quizás, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones los hijos aún menores de edad son desobedientes con los padres. ¿Y qué significa esto? Bueno, por lo menos una persona que ya es mayor de edad y se puede mantener y puede responder por sus actos, pues ya sería un poco diferente, ¿verdad? Pero mira ahora cómo está la situación de la gran inmoralidad, que aún los jóvenes todavía no se pueden mantener y aún así son desobedientes muchas veces con sus padres. Entonces, cuando en el Edén la humanidad decide hacer uso de su libre albedrío y dudar de Dios y hacerle caso al acusador, al diablo, al mentiroso, al usurpador, también se debe de hacer cargo de lo que implica hacer uso del libre albedrío, ser responsable de su propio bienestar, ver cómo hacía originalmente, controlar o ejercer dominio sobre la creación con
la bendición, por supuesto, de Dios. Pero ahora nos enfrentamos a la tarea de contrariar a un mundo, en realidad, a un mundo que ha caído. Los seres humanos egoístas, compitiendo por los escasos recursos, provocan mucho dolor y sufrimiento. La tragedia es inevitable. La tierra sigue produciendo en abundancia, lo que es un testimonio poderoso. Bueno, en algunos lugares, en otros se han hecho las tierras estériles. Pero Dios sigue proveyendo para nosotros, porque el enemigo nos pone en la cabeza, ¿verdad?, que Dios abandonó este planeta. Pero no, Dios siempre ha estado presente y activo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, desde la creación. Lo está ahora contigo, aunque aparentemente todo se vea nublado en tu vida. Allí está, ¿verdad? Porque las nubes, los problemas, las vicisitudes pueden ocultar el sol, pero no significa que el sol no esté allí. Dios, el sol de justicia, sigue estando en tu vida a pesar de lo apesadumbrado que estés, a pesar de lo desamparada que te sientas o en la situación terrible que te encuentres ahora. La tierra sigue produciendo por el amor de Dios. Pero la codicia de nosotros los humanos, los estragos del pecado, hacen que el mundo parezca someternos más a nosotros que nosotros a Él. Porque Dios le dio el dominio, ¿verdad?, a Adán y a Eva, para que sojuzgaran todas las cosas, que las sometieran. Pero cuando el pecado vino, son muchas veces las cosas las que nos someten a nosotros. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Sin embargo, todo esto va a terminar, va a pasar, ¿verdad? Así que encontramos nosotros acá a una mujer, ¿verdad? Una mujer que en un momento determinado, aunque su nombre significaba felicidad, ¿verdad?, cuando regresó allá a Belén, les dijo que ya no la llamaran por Noemí, que la llamaran amargura. Pero ellas necesitaban volver a casa. Necesitaban buscar un redentor. Al igual que tú, quizás. Necesitas volver nuevamente a casa, donde hay pan, donde hay comida. Volver a casa. Y casarse con ese pariente más cercano. Cuando Ruth va a espigar, era por ley, ¿verdad?, que en el pueblo de Israel, las personas no, cuando recogían la cosecha, no trillaban todo lo que caía, ¿verdad? Y muchas espigas quedaban para los pobres. Una lección para nosotros también, ¿verdad? Que no solo para adentro y para adentro, sino que nos acordemos también de aquellos que están en necesidad, porque siempre hay pobres. Jesús mismo lo dijo, siempre habrá pobres, gente de escasos recursos económicos. ¿Para qué? Porque Dios se alegra con ellos. No, para que nosotros, por el amor que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, podamos ejercitarnos en la fe, compartir, ser bondadosos, bondadosos. Este libro de Ruth es una lección magnífica y práctica para este maravilloso ministerio de la bondad, ¿verdad? Así que ellas regresan a casa y cuando se da cuenta que donde ha ido a espigar Ruth es un pariente cercano de ellos, dice Noemí, ¿verdad? Aquí está el lugar, aquí está correctamente. Él no, te puede redimir a ti, ¿verdad? Nos puede salvar de esta situación. La Biblia nos enseña que hace falta un pariente para salvarnos. Y ese pariente es Cristo, Dios encarnado, Dios humano, a través de Jesucristo. Jesús nos salva y reivindica al mundo como hijo del hombre. Somos, dice Efesios 1, 3 al 6, adoptados de nuevo en la familia de Dios. Mira qué maravilloso. Y esta invitación es para ti también. No tienes por qué andar recogiendo espigas ahí de lo que sobra en este mundo. Eso es lo que Satanás quiere para tu vida. Pero eso no es lo que Dios pensó para ti. Dios tiene un sueño maravilloso en tu vida.
Deja que Él cumpla ese sueño, ese plan que tiene para ti. Nos considera hermanos de Cristo. Allí en Proverbios 18:24, Hebreos 2:11. Se hermanó con la humanidad y para siempre. Nuestro hermano mayor, quien nos representa en los atrios celestiales. Alabado sea el Señor. Sin embargo, en la historia de Ruth se presenta un problema. Ruth es la novia que desea volver, pero hay un pariente más cercano. Dice Ruth 3, capítulo 3, versículo 12. Debemos entonces también ser cuidadosos de no hacer una lectura errónea del texto, porque al final, vos, que es un tipo de Jesucristo, una representación de Jesucristo, allí, en ese momento real de la historia, llama a este familiar, ¿verdad? Así era, se salían al pueblo, llamaban a 10 testigos y entonces lo llama y le dice, mira, ¿quieres redimir las propiedades de Noemí, verdad? Y el familiar dice, claro que sí, las voy a redimir, porque él ya estaba pensando en sus números, todo el provecho que iba a sacar. Pero también le dice vos, porque acuérdense, vos era un pariente cercano de Ruth, quien la podía salvar, ¿verdad? Y salvar las propiedades también. Pero había otro pariente más cercano. Y entonces lo llama ahí, ¿verdad? Esa era una manera de hacer ese juicio ahí, ¿verdad? En ese entonces. Así que lo llama y dice, claro que sí, voy a redimirlo. Pero cuando le dice vos a este otro pariente más cercano, de que al redimirlo también tiene que casarse con la mujer extranjera, la moabita, para que haya descendencia, ¿verdad? De quienes fueron los dueños de esa propiedad que hay que redimir. Y entonces le dice ese otro pariente más cercano, no, pues así la cosa no me gusta mucho, porque si no después las propiedades van a volver a pasar a la descendencia de esta mujer, además extranjera, y se acentúa ahí, ¿verdad? Que la lamentada mujer Ruth era moabita. Imagínate todas las desventajas que tenía esta mujer ahí. Pero había algo que saltaba más a la vista de ella, su gran bondad, su amor. Inclusive, imagínate que creció en una cultura idólatra, donde no se conocía al Dios verdadero, pero lo conoció a través de la obra misionera práctica, el evangelismo práctico de su suegra Noemí. ¡Wow! ¡Qué mensaje más grande para nosotros cuando ya tenemos hijos o hijas que se casan, ¿verdad? El tipo de suegra que tenemos que ser, porque somos hijas de Dios, ¿verdad? Así que, mira, entonces, así que se acostumbraba en ese entonces, cuando se hacía el juicio, que se quitaba la sandalia o el zapato, ¿verdad? Para decir que el trato ya estaba hecho. Así que el pariente más cercano rechazó. ¿Por qué? Porque el aceptar redimir tenía responsabilidades, conllevaba responsabilidades. Y aquí vemos también nosotros un caso. Satanás, por ejemplo, se atribuyó el derecho de que este planeta Tierra, él era el dueño. Pero sabemos nosotros que él es un usurpador, ¿verdad? El usurpador, quien accede al poder mediante ardides engaños. Bueno, aquí en nuestro tiempo se llamaría mediante golpe de Estado, ¿verdad? Pero Satanás tomó posesión, porque poseer también es una manera legal en varias legislaturas de titular una propiedad, de hacerse dueño de una propiedad, pero tiene sus requisitos también. Por ejemplo, en la mayoría de legislaciones del mundo, para uno titular poseyendo un inmueble, tiene que demostrarse que hay buena fe, poseer de manera ininterrumpida, de forma pública, y hay que demostrar que hay buena fe. Pero dime tú, Satanás, queriéndose hacer dueño de lo que no es, porque el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que él usó ardides. Entonces, quiero comparar aquí, ¿verdad?, a Satanás como este pariente más cercano que había ahí, de Ruth, quien debería de haberse casado, pero sí quería los beneficios, pero no quería la responsabilidad, igual que Satanás. Satanás siempre quiere la adoración de todas las criaturas, pero no quiere la responsabilidad, porque la responsabilidad quiere decir también que hay que cuidar, ¿verdad? Hay que proteger,
Hay que procurar el bien, hay que mantener la propiedad en buen estado. ¿Y cuál buen estado es el que Satanás ha hecho del planeta Tierra? Si el planeta Tierra está como está, precisamente porque el motivador, el instigador y el motor de la mente en los seres humanos de arruinar este planeta siempre ha sido el diablo, ¿verdad? Esto es una cláusula que quería hacer. Así de que vos ganó los derechos y las responsabilidades de poder redimir a Ruth, a Noemí, a este pariente más cercano, que es vos, refleja en realidad, ¿verdad? Aquí, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no teníamos mucho para ganar, pero Jesús vino. Ya Él era el dueño, es el dueño de este planeta Tierra. Le pertenecemos por creación, pero también vino a recuperar, a quitarle eso que Satanás había hecho de poseer este planeta, de robarse derechos que no le correspondían. Jesús legítimamente vino a recuperar los derechos de este planeta y de los seres humanos, que eso es lo más importante para Jesús, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Dónde? Cuando murió en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, ¿verdad? Qué emocionante, qué bendición. ¿Cómo te sientes tú? Saberte que sos tan estimada y estimado por nada menos y nada más que Cristo Jesús, Dios, Rey, el Señor. Vos se gana el derecho a la novia en la puerta de la ciudad, entre los ancianos donde tradicionalmente se celebraba el juicio. Y nuestro Salvador Jesucristo reivindica su derecho a este mundo también en el juicio. Así lo describe Daniel capítulo 7, 13 y 14. ¿A cuál reino entonces nosotros queremos pertenecer? Esta es la pregunta. Quiera Dios que decidas entrar al reino de Dios y permanezcamos en él. Es vital que los que ya estamos en su reino llevemos el mensaje del evangelio eterno, preparando a otros, porque estamos en el juicio. Preparemos, separémonos del mal ahorita que tenemos un abogado intercesor, que podemos depositar nuestros pecados, entrarlos allá al santuario celestial a través de su obra mediadora. Y mantengámonos pegaditos a Jesús, ¿verdad? Porque esa es la clave. Perseveremos. Así que gracias a la obra del Hijo del Hombre, a su obra a través de los que estamos en su gobierno, todos los que deseen pueden volver a formar parte de la familia inmediata del Altísimo. Tú también estás invitado. Miles y millones de personas todavía necesitan descubrir de dónde vienen y a dónde pertenecen realmente. En realidad, ¿será que cuando salió Noemí, su esposo y sus 2 hijos de Belén, salieron a una tierra que incluso era de enemigos? ¿Sería ese el propósito de Dios? No lo sé, ¿verdad? A veces nosotros dejamos de verdad donde está la casa de pan, donde está el alimento, y nos vamos a lugares desiertos, ¿verdad? Así que miles y millones de personas están todavía necesitando descubrir de dónde vienen. Nosotros venimos de las manos preciosas del Creador, ¿verdad? Y de nuestro Redentor. ¿A dónde perteneces tú? ¿A dónde pertenezco yo? Perteneces a Cristo, quien te creó y también te redimió. ¿Cuál es nuestro trabajo ahora? Dice San Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad, es decir, derecho de ser hechos hijos de Dios, hijas de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la santísima voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Dejemos que el enemigo se enfurezca como quiere, porque así es. Ahí dice primera de Pedro 5:8, ¿verdad? Que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Jesús en la cruz lo dejó sin dientes ya a Satanás. Gloria al Señor. El león de la tribu de Judá reivindica todo el planeta y establece un hogar entre nosotros para la eternidad. Apocalipsis 21, 1 al 5. ¿Tienes la confianza tú también en él? Gloria sea
a nuestro Creador. Así que leemos entonces que, en conclusión, la historia de esta mujer de Ruth es más sorprendente todavía. Ruth no solo se casó con Booz y restauró así la dignidad de su familia, sino también recibió el mayor honor que una familia puede recibir. ¿Cuál era? Imagínate que las mujeres, cuando eran estériles, ¿verdad? En ese antaño, se les recriminaba y se sentían tristes, porque había una promesa ya en Génesis 3:15, ¿verdad? Que iban a ser un Mesías, el ungido, el Salvador del mundo. Y por supuesto, todas las mujeres querían tener un hombre, un bebé, y en lo posible que fuera hombre, porque todas querían ser la madre, ¿verdad? Quien cuidara y creciera al Hijo de Dios, ¿verdad? Al ungido, al Mesías. Así que esta familia recibió el mayor honor que una familia pudiera recibir. Un lugar en la genealogía del Mesías. El legado del libro es de gran importancia. Ruth fue aceptada en Israel a pesar de su origen extranjero. Quizá y paradójicamente, debido a su origen extranjero, como lo subraya el mismo libro, en la liturgia judía, hoy en día todavía, se lee el libro de Ruth durante las fiestas de Shavuot, es decir, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las semanas, lo que serían la cosecha, el don de la ley que se celebra, ¿verdad? Así que podemos ver entonces ahí en Mateo capítulo 1, versículo 5, nosotros encontramos, ¿verdad? Porque les nació, cuando Ruth se casó con Booz, les nació un hijo, al cual pusieron por nombre Obed. Y fíjate que Obed es un antepasado de Isaí. E Isaí es el padre del rey David. Y Jesús viene de la descendencia de la tribu de Judá y de la casa de reyes del rey David. Aquí lo lees. Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí a David. Y Jesús viene de la línea de reyes, de la tribu de Judá. Saldrá estrella de Judá, ¿verdad? León de Judá. Así era representada la tribu, ¿verdad? Así que quiera Dios que tú puedas hacer de Jesucristo ese Goel, el Redentor, el pariente cercano de verdad, el que te representa allá en el santuario celestial, en el cielo, el que vino a humanizarse aquí con esta gente que somos nosotros, que realmente no teníamos dignidad alguna. Y es más, para Dios no era un negocio el casarse con nosotros, la humanidad, pero nos amó, te amó. Jesús nuestro Redentor, que viene a hacerse humano para redimirnos. Todo en el que cree en Él no se pierda para eso, sino que tenga vida eterna. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Así le dijo Booz a Ruth, no temas, yo te voy a cobijar, te voy a extender mi manto, pero primero voy a hacer las cosas legalmente. Así hizo Jesús con nosotros. Qué maravilloso, qué amor más inmensurable. A Isaías 43 del 1 al 7, describiendo también esto. Porque yo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos tú fuiste grande, fuiste de gran estima a sus ojos, no porque fuéramos de estima. Fuiste honorable y yo te amé. Por eso es. Yo estoy contigo, dice el Señor. Traeré de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía. Los he creado, los formé y los hice. Te darás tú la oportunidad que Dios sea tu Goel, Jesús mismo, Dios encarnado, Jesucristo, que sea tu Goel, tu Redentor. Él es el Redentor del mundo. Pero solo vale nada más ese sacrificio si tú lo haces personal.
Te invito a que hagas una oración ahí, de manera privada. Y diga, Señor, quiero que tú seas mi Salvador. Gracias por redimirme. Yo no era digna. Estoy completamente en suciedad. Estoy desamparado. Estoy desamparada, Señor. He probado por todos los caminos. Me fui lejos de la casa donde había pan, a comer miseria y desperdicio, a recoger las obras que otros dejaban. Pero hoy, Señor, reconozco que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Redentor, mi Goel. Entra en mi corazón, Señor, y quédate aquí conmigo. Redímeme, reivindícame, dame todos esos derechos que Satanás ha quitado para honra y gloria tuya. En el bendito nombre de Jesús. Amén. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Altísimo lo permite, te invito a que estudiemos la historia de Esther. Amén.